Por el Gusto es presentado por Instituto Arcadia y Doctora Ninette Rodríguez. Este es un programa de radio de corte educativo que hacemos por el puritito gusto. Por el gusto de saber, de conocer, de aprender, de saborear lo mejor del mundo de las ideas. Aranzazu Figueroa presenta Por el Gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta aquí en su programa Por el Gusto. Y pues bueno, ahora sí voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy, que muchísimas gracias por aceptar la invitación. Se encuentra con nosotros Rafa Solorio. Él es activista y docente de derechos humanos, representante de la Impulsora de Derechos Humanos y Educación Ambiental aquí en Manzanillo y además consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas tardes, gusto en saludarte. ¿Qué tal, Aranza? Buenas tardes. Pues un placer, como siempre, estar contigo y con todo tu auditorio. Muchísimas gracias, Rafa. Oye, pues con todo tu currículum, que precisamente pues eres abogado de profesión, pero te has enfocado precisamente a lo que es la información, la defensa, la docencia de los derechos humanos. ¿Por qué fue que agarras como esa línea, ¿no? En toda tu carrera y en todo lo que te has dedicado, porque también es activista ambiental. ¿Por qué precisamente esa rama de derechos humanos? Sí. Pues yo creo que todo empieza, Aranza, precisamente en mi adolescencia. Mi padre es abogado también. Entonces, cuando llega este momento en la etapa de tu vida donde te tienes que decidir qué estudiar, ¿no? Para tu futuro, a qué te vas a dedicar, pues siempre tuve la inquietud de algo que estuviera relacionado con las ciencias sociales. Mi primer opción, alguna vez lo pensé, fue estudiar psicología. Okay. Por alguna razón, pues no lo hice y terminé estudiando Derecho, que me encanta, me fascina mi carrera, estoy enamorada de ella. Y bueno, como siempre, pues joven, ¿no? Contrasistema, ¿no? Queriendo pues cambiar las cosas que no le parecen del mundo. Y bueno, con esta cualidad, pues inicié mi carrera profesional. Yo trabajé mucho tiempo en la entonces PGR, la Procuraduría General de la República. Y bueno, pues tuve un acercamiento directo con el tema de los derechos humanos, ¿no? Desde estar presente al momento de una detención, desde estar en unos separos, ¿no? Viendo cómo se le trata al detenido. Y pues tengo que decirlo, ¿no? No se puede tapar el sol con un dedo. Pues fui testigo de muchos atropellos, ¿no? De muchas violaciones a los derechos humanos de las personas. Y yo creo que eso fue lo que me llevó a inclinarme por esta parte de los derechos humanos, ¿no? El querer transformar ese modelo, ese sistema, donde todo se hace a través del uso de la fuerza, de la violencia. Y bueno, yo creo que se puede hacer diferente. De hecho, las reformas que han habido en nuestro país van dirigidas a eso, a que se haga de una manera distinta y sobre todo respetando los derechos humanos. Y bueno, fue ahí como me nace esta vocación. Y hay otro momento en mi vida donde lo que estaba haciendo ya no me satisfacía, ¿no? Ya no me llenaba completamente. Te hacía falta precisamente como esa parte social que le entra a uno, ¿verdad? O sea, ¿qué puedo hacer más? Sí, así trabajo, es. me dedico a lo mío, pero ¿qué puedo hacer en pro, digo yo, de Claro. la sociedad? Y buscando esto, ¿qué podía yo aportar? Pues algo de PGR, me tomo por ahí un año sabático y para que no fuera totalmente sabático, creé un proyecto precisamente de derechos humanos. Y lo que hice pues fue tomar mi camionetita, le puse un camper, un colchón, subí a mi perrita y nos fuimos a viajar por todo México e iba dando estas pláticas de derechos humanos en las escuelas, en preparatorias y universidades sobre todo. Y esa fue mi forma pues de querer cambiar eso, ¿no? Lo que yo vi, todas esas violaciones de derechos humanos, pues a mí lo que me gustaría es que ninguna gente lo viviera, ¿no? Entonces, como servidor público, también me di cuenta que a lo que más le teme un servidor público, pues es a la gente que conoce sus derechos,
¿Por qué? Porque sabe que no va a pasar por encima de ella, sabe que no va a cometer atropellos o que la gente no se va a dejar, no se va a quedar callada. Y es ahí cuando los servidores públicos, pues, ahora sí hacen su trabajo como debería de ser, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a empoderar a esta gente que sobre todo son personas que están en sectores pues vulnerables de nuestra sociedad y a esa gente es a la que hay que empoderarla, ¿no? Primero, que conozca sus derechos para que los pueda exigir y que para que los pueda hacer respetar, ¿no? Y pues también desde el lado del servicio público, pues tratando de cambiar las cosas, ¿no? De humanizarlas, de esa digo yo, trinchera. sí, de humanizarlas, Sí, la verdad es precisamente. que pues el Estado, el gobierno todavía por ahí tiene pues ciertas deficiencias, ¿no? En materia de derechos humanos y pues todo eso es perfeccionable y lo que buscamos siempre es incidir en que todas estas cosas cambien. Oye, Rafa, y si nos vamos como a la definición, ¿qué serían los derechos humanos? ¿Cuáles son nuestros derechos? Ok. Los derechos humanos, de manera muy sencilla, son todos estos derechos que tenemos todas las personas por el simple hecho de existir, ¿sí? Ok. No requeremos ninguna calidad específica. Por el simple hecho de estar aquí en este mundo, ya contamos con estos derechos. Obviamente su historia es pues muy profunda. Yo me atrevería a decir que la misma historia de los derechos humanos es la historia de la humanidad, ¿no? Donde se pelea por los derechos propios y de los demás. Y bueno, hemos tenido varias etapas en la historia de la humanidad sobre los derechos humanos, pero pues su antecedente más contemporáneo al que nos podemos remitir pues es a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este acontecimiento mundial donde pues vimos que la dignidad de las personas se fue a los suelos, ¿no? Todas estas aberraciones que vimos del hombre sobre el mismo hombre, pues llega el momento donde termina esta guerra y los países se reúnen en esta organización de las Naciones Unidas y dicen, oye, pues no podemos volver a cometer los mismos errores, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues tenemos que aspirar a tener un mundo mejor, un mundo en paz. Y es así como surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, allá el 10 de diciembre de 1948. Y empieza una nueva etapa, ¿no? De los derechos humanos. No quiere decir que no existieran antes. Sí existían, a lo mejor en un contexto distinto. En nuestro país, por ejemplo, anteriormente hablábamos de garantías individuales, de garantías constitucionales, derechos fundamentales. Todo eso a partir del 2011, derechos humanos. Derechos humanos y bueno, ya a partir de esta fecha, el 2011 es donde se insertan a nuestra Constitución. Hay una gran reforma constitucional en nuestro país y pues ya de ahí se vienen un montón de cambios. Oye, y por ejemplo, o sea, los derechos humanos no son, o sea, trascienden cualquier frontera, ¿no? O sea, no son de que un país tenga unos y otro país tenga otros, o sea, prácticamente pues son universales. Así es, de hecho se basan, el fundamento de los derechos humanos es la idea de la dignidad humana, ¿sí? Que es este valor intrínseco que tenemos todas las personas, ¿no? Entonces, para poderlos comprender de mejor manera, pues hay que ser conscientes que también los derechos humanos tienen sus características y se rigen bajo ciertos principios. Su principal característica es que son universales, como tú lo has dicho, ¿no? Todos los derechos para todas las personas. La aspiración, te comento nuevamente, es que tengamos todos estos derechos en cualquier parte del mundo, ¿no? Sin embargo, bueno, por la cuestión también geopolítica, pues sabemos que hay regiones donde, por ejemplo, los derechos de la mujer todavía no son ampliamente reconocidos. Hay lugares donde tenemos todavía pena de muerte. Hay lugares donde todavía se castiga la homosexualidad, ¿no? Entonces, sí hemos ido avanzando a nivel global, pero siempre faltará qué hacer, ¿no? Yo creo que en México vamos por buen camino.
Sí, por ahí faltan a veces acciones o hay detalles, pero yo creo que vamos avanzando. Lo más importante es que estamos ya en el camino de construir una cultura de derechos humanos. Y los derechos humanos, así como los que más se nombran, se recuerdan, es, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿no? O sea, precisamente eso que dices, que en algunos países pues todavía existe por ciertos delitos la pena de muerte, cuando de acuerdo a la Declaración de los Derechos Humanos, eso sería pues anti derechos humanos. Tú tienes el derecho a la vida y pues bueno, si cometiste algún delito, pues se buscará la manera de resguardarte o de meterte a la cárcel o de que pagues, pero por el delito que cometiste sin vulnerar tus derechos humanos. ¿Cuáles serían como otros de los derechos humanos que tenemos y que todo mundo debería de saber que los tenemos? Bueno, pues después de la vida, el derecho humano más fundamental que tenemos es la libertad, ¿no? Y por ahí tenemos algunos derechos que se les llama como derechos de seguridad o de certeza jurídica, ¿no? El poder saber que ninguna autoridad me va a causar daño a mí, ni a mis cosas, ni a mis posesiones, ¿no? Por ahí yo creo que todos hemos escuchado esta parte de la Constitución que nos dice nadie puede ser molestado en su persona ni en sus posesiones, sino mediante una resolución judicial, ¿no? Entonces, pues imagínate, la gente también mucho a lo que le tiene miedo es verse inmiscuido en un problema legal en donde esté de por medio su libertad, ¿no? Entonces, todas estas garantías jurídicas pues nos permiten tener esa certeza de que la autoridad de buenas a primeras no puede venir y, oye, te detengo, ¿no? Si no estoy cometiendo un delito en flagrancia, es decir, que no me agarren en ese momento, la autoridad tiene la obligación de investigar para detenerme. Esto es uno de los cambios que ocurre en nuestro sistema de justicia penal. Anteriormente se detenía para investigar a la persona, ¿no? Primero te detengo. Y ya después averiguo. Como dicen en el rancho, y luego averiguamos, ¿no? Okay. y eso es totalmente violatorio de los derechos humanos. Imagínate, Aranza, que anteriormente, bueno, y todavía quedan, estoy seguro, por ahí algunos rezagados, pero anteriormente una persona podía pasar 10 años, 15 años en reclusión sin tener una sentencia. Es decir, estás en una prisión ahí preventiva. Y todavía no saben si eres culpable. Porque todavía no te demostramos que eres culpable. Y pasaba que al final de esos 15 años te decían, no, pues ¿sabes qué? Eres inocente. Híjole. Y ahora, ¿en qué cambia entonces con la nueva reforma que hay constitucional, cómo funciona eso? Porque sí he escuchado de muchos casos, de hecho hace poquito hubo uno famoso, precisamente de eso, de que había estado una mujer en prisión durante más de 10 años, no me acuerdo exactamente el número de años, y que salió en libertad porque apenas se demostró su inocencia, ¿no? ¿Cómo cambia entonces ahora eso? ¿Cómo sería? Bueno, cambia de manera sustancial en sus cimientos, en sus principios. Por ejemplo, ahora el principio hay un principio que se llama presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Anteriormente era distinto. Eras culpable hasta que no demostrabas tú que eras inocente. Entonces imagínate toda la carga de la prueba a la persona que además está detenida. ¿Cómo me defiendo? Y con todo el poder del Estado a través del Ministerio Público atacándome, ¿no? Entonces, de entrada, la autoridad tiene que demostrar que una persona es responsable de haber cometido un delito. ¿Sí? Y no te pueden en ese momento todavía detener, entonces. No. Todavía una vez que el Ministerio Público tiene que comprobar dos cosas, el Ministerio Público. Que sí existió un hecho considerado como delito en nuestro Código Penal y que hay la probable responsabilidad de una persona, ¿sí? En base a eso se le pide a un juez una orden de aprehensión. Oye, pasaron estos hechos, son delito y creo que fulano es responsable de haberlo cometido. Deténlo. Ok. ¿No? Entonces ya el juez gira una orden de aprehensión y ya pues inicia todo un proceso ya judicial, ¿no? ¿Hay como una temporalidad límite, por ejemplo? Así es. Anteriormente, pues se dejaba al arbitrio de la autoridad, ¿no? Actualmente ya hay plazos en la ley,
para concluir las investigaciones de acuerdo al tipo de delito. Pueden ser 3 meses, 6 meses, 1 año, pero ya no te deja abierta la puerta a que tengas a una gente ahí detenida 10 años sin que esté sentenciada, ¿no? Entonces sí ha habido avances en nuestro sistema. Otros de los cambios más radicales que hubo. Anteriormente nuestro sistema era denominado inquisitivo. Ok. ¿No? Imagínate, ¿no? Hasta la palabra, ¿no? Sí, hasta la palabra lo que implica, ¿no? Y teníamos algo que era llamada la madre de la prueba, la confesión. La confesión de la persona ya daba por cierto todos los hechos. Es decir, tú, Aranzazú, declarabas que sí, yo cometí tal delito y pues en automático ya te juzgaban con eso. Ok. ¿No? Actualmente existe otro principio que es el de no autoincriminación. Es decir, la persona no se puede echar la culpa de cometer un delito. Y si lo hace, no es suficiente para dar por hecho que se haya cometido un delito y que la persona sea responsable. Tiene que ir o que estar robustecido, admiculado con otro tipo de pruebas, sobre todo pruebas científicas, que demuestren que efectivamente la persona cometió el delito. ¿Y por qué digo que es trascendente? Porque anteriormente, Aranza, en nuestro sistema, todo se hacía en un expediente, ¿no? Estos expedientes que luego estaban así de gruesos, y a la gente le preparaban su declaración, ¿no? En un escritorio. Y alguien ponía, sí, yo fulano de tal, hice esto, hice lo otro, lo hice así, y se la llevaban y fírmale. Muchas veces incluso sin estar presente su abogado. Fírmale, ya te vas. La gente en su ignorancia, en su miedo, imagínate estar 48 horas detenido en un lugar insalubre, ahí en una celda, en un separo, y te dicen fírmale para que te vayas, pues la gente firmaba. Y no era... Y ya, tenían tu confesión y pues ya, te fuiste, ¿no? Al cerezo. Entonces, imagínate, pues, de qué teníamos llenas las cárceles, ¿no? De todas estas personas o que no podían pagar una defensa adecuada o víctimas de ese sistema que en aras de demostrar resultados, pues a ver, te detengo a ti, te detengo a diestra y siniestra y sin mayor problema te preparo una declaración, te cuadro un expediente y vámonos. Híjole, qué difícil, qué difícil Fíjate, aquí en nuestro país decías, bueno, estamos en un país donde pues más o menos vamos en aras de desarrollo de los derechos humanos, a comparación a lo mejor de otros países que pues está muchísimo más atropellado los derechos de las mujeres o de los homosexuales, como decías, o sea, la comunidad LGBTIQ+, y todo eso, ¿no? Que no son todavía... pues no tienen todavía esa apertura de los cambios que tiene que haber y del respeto, por supuesto, a la libertad y a la individualidad. Sin embargo, fíjate que yo creo que aquí en nuestro país también algo que nos juega en contra es pues precisamente cómo está coludido todo el interior de quienes defienden o no los derechos humanos, que esa es una de nuestras grandes preocupaciones, ¿no? Si todas las personas que trabajaran en la defensa o en la justicia en general pues fueran personas íntegras, éticas, honestas, pues también otra cosa sería, ¿no? Sí. Pero no sabes también de qué manera puedan por ahí encontrar algún recoveco o, como dices, también personas que no tienen como el suficiente capital, recurso para defenderse de una buena manera, ¿no? Entonces sí. entra todo esto. Oye, Rafa, cuando tú ibas, por ejemplo, que decías, recordando también un poco lo que nos comentabas, cuando hiciste tu viaje, que te fuiste con tu perrito o perrita, ¿qué era? Mi perrita. Con tu perrita, y te ibas pues a lugares de la República Mexicana. ¿Qué es lo principal que promovías con la gente? O sea, ¿cuáles a lo mejor derechos que nosotros tenemos y que tenemos que defenderlos, ¿no? Ante cualquier atropello, pues, de la autoridad o de quien sea, ¿no? Pues mira, sobre todo es decirle a la gente que pues que tiene derechos, ¿no? Que lo que la autoridad le dice no siempre es lo correcto, lo ideal, y que cuando cualquiera de nosotros nos sentimos desvalorados, que hemos recibido un trato indigno, ya estamos hablando de una probable violación de derechos humanos, ¿no? Algo bien importante, Aranza, que hay que señalar es que
quien comete violaciones de derechos humanos, sí podemos ser los particulares en determinados casos muy específicos, pero quien comete violaciones a derechos humanos es la autoridad. ¿Por qué? Porque a raíz de esta reforma que te menciono del 2011, en el artículo 1, párrafo 3, se incluye este texto donde dice que todas las autoridades, y ahora es que como el chiste de las viejitas, cuando dicen todas, somos todas, ¿no? ¿Quién es autoridad, Aranza? Hay dos elementos que se deben de tomar en cuenta. Si recibe dinero público, en automático, ya eres autoridad. Ok. Si ejerces un acto como tal de autoridad, es decir, que tú me digas, hey, ¿tú no a esto? Entonces eres autoridad, en automático te tomo como tal. Entonces, ¿qué obligaciones tienen todas las autoridades? Que una autoridad puede ser una enfermera del IMSS, un director de una escuela pública, un presidente municipal, un diputado. Los partidos políticos reciben dinero público. También. Son autoridad. ¿Cuáles son sus obligaciones? Promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos. Si no cumplen con algo de esto, ya estamos ante una violación de derechos humanos, ¿no? Entonces, sí es muy importante decirle a la gente, hey, si la autoridad no respeta tus derechos humanos, denuncia, quéjate, alza la voz. Como un termómetro sería, o como una forma de nosotros medirlo, es precisamente como decías, ¿no? Si te sientes vulnerado, si te sientes desvalorado, si te sientes que tuviste un trato indigno, entonces es muy probable que haya por ahí alguna violación a tus derechos. ¿Qué es en lo que yo me centraba mucho por la experiencia, porque me ha tocado verlo y además como docente me ha tocado también conocer muchas experiencias de mis alumnos? Las detenciones arbitrarias, las detenciones ilegales, esos actos de molestia donde vas caminando por la calle tranquilamente y llega una patrulla con 6 hombres encapuchados con armas largas, te cortan el paso y te dicen, a ver, te vamos a hacer una revisión. ¿Por qué? ¿O ¿Cómo qué? por qué? A mí me pasó. ¿No? ¿Cómo por qué? Totalmente violatorio de derechos humanos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ocurre, Aranza? Y también no podemos tapar el dedo con el sol con un dedo. Pues da lugar a que se cometan muchos atropellos. Hay que decirlo, yo he sido testigo también como policías municipales, estatales, Guardia Nacional, Marina, Ejército, no se salvan, estos... En todos lados hay elementos buenos, también hay elementos malos. Pero les quitan pertenencias a la gente, les quitan sus celulares, sobre todo a los chavos, asustándolos, que están cometiendo algo grave, les quitan dinero, les quitan celulares, los amedrentan, los amenazan con que no denuncien o les va a ir peor. Entonces, pues imagínate cómo vamos a transitar hacia una cultura de paz, que es lo que actualmente buscamos todos, si la misma autoridad que debe propiciar la seguridad, ¿no? La tranquilidad, pues es la misma que me está robando. Entonces, en vez de que nos sintamos seguros y vamos a los policías, es como de, ay, no estoy haciendo nada que pueda llamar la atención. Y además cuando ves que la autoridad no hace nada por cambiar, pues también te quedas así como que... Y es súper común, como dices, o sea, de ninguna de las autoridades que son como policías, se puede decir, se salva de repente de esos malos tratos. Oye, vamos a ir a un corte, Rafa, y regresamos para platicar. Pues también me interesa mucho saber de uno de los derechos humanos que recientemente se incluye, ¿no? Que son, y que tú también tienes muchísima injerencia en el tema medioambiental, o sea, el derecho humano a un medio ambiente sano, que también es una cosa reciente. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos. Estamos por aquí en su programa Por el Gusto. Los métodos son las diferentes maneras que hay para hacer un trabajo eficiente. ¿Cuál es tu método? Por el Gusto.
Muchísimas gracias, estamos de vuelta aquí en su programa Por el Gusto. El día de hoy estoy platicando con Rafa Solorio, que les decía que, bueno, él es activista de medio ambiente y además también es docente de derechos humanos y, pues bueno, consejero también en la IDEA, que es una impulsora de derechos humanos y de educación ambiental y, pues bueno, un amplio currículum de participación para mejora de esta sociedad. Oye, Rafa, y pues nos quedamos antes de ir a la pausa hablando sobre, pues también un derecho humano que recientemente se incorpora en esta Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Que es el derecho humano a un medio ambiente sano. ¿Cómo está esa parte? ¿A partir de cuándo pues se incorpora? ¿Qué es lo que se especifica que pues ahora sí que es un medio ambiente sano? Ok. Mira, Aranza, una de las características que tiene el derecho es que es dinámico. Es decir, se tiene que ir amoldando a las necesidades actuales que van surgiendo en nuestra sociedad. Los derechos humanos, pues, no es la excepción. Para comprenderlo un poco mejor, tenemos que los derechos humanos se clasifican en diferentes generaciones. Es decir, tuvimos una primera generación, la generación de los derechos civiles y políticos, donde había necesidades fundamentales que teníamos que cubrir. Primero, el derecho a la vida, ¿no? En estos tiempos donde los monarcas gobernaban y que si a alguien no le parecía, mórchenle en la cabeza. O sea, tu vida dependía a veces del estado de ánimo del rey. Había que cambiar primero eso. La libertad, ¿no? Y de ahí, una vez que tengo asegurado esos derechos fundamentales, pues voy queriendo un poco más, ¿no? Quiero trabajar, quiero tener derecho a una vida, a una vivienda digna, vacaciones, prestaciones, y así vamos obteniendo más y más y más derechos, ¿no? Surge una generación donde una vez que ya tenemos una serie de derechos garantizados de manera individual, ahora vienen derechos colectivos, ¿sí? Porque no podemos dejar de lado de que, pues, somos parte de una colectividad. Y en estos derechos surge el derecho a un medio ambiente sano. Además, pues, originado de una necesidad, ¿no? Es decir, no podríamos estar hablando de un derecho a un medio ambiente sano allá por 1900, ¿no? Por 1800, donde pues había... Más o menos estaba sano. Todo, había abundancia explotación en la naturaleza, exactamente. No había tanta explotación, tanta contaminación, etcétera, etcétera. Pero debido a las características actuales que estamos viviendo a nivel mundial con el medio ambiente, pues surge este nuevo derecho, el derecho humano a un medio ambiente sano. ¿Qué es? Pues que todos vivamos en un medio ambiente, en un entorno con condiciones limpias, saludables, que además esto, Aranza, influye en nuestro desarrollo integral, ¿sí? No es lo mismo una persona que vive en un lugar limpio, armónico, agradable, a una persona que crece en una comunidad llena de basura, ruidos, contaminación del aire. Pues imagínate, ¿no? La salud, ¿cómo la va a tener? Entonces, es un nuevo derecho que tenemos y que, por lo tanto, al ser un derecho, pues le surge una obligación al Estado, que es precisamente promover todas las acciones necesarias para que podamos tener un medio ambiente sano. Yo les diría a todo tu auditorio, pues que hiciéramos este examen, ¿no? De cómo consideras que tenemos nuestro medio ambiente en Manzanillo. ¿Saludable, no saludable, a medias? Ahorita lo platicábamos, como en esta zona de Fondeport, incluso yo creo que si lo vemos diario, aquí arriba de Fondeport se ve una nube ahí gris, bien horrible. Y bueno, todo esto es producto de toda esta actividad portuaria, logística, de comercio exterior. Tenemos miles de trailers circulando diariamente. Imagínate todas las emisiones de CO2 que se están lanzando al medio ambiente, los buques. Por ahí yo tenía desconocimiento, así como que en términos gráficos, de cuántas emisiones genera un buque parado aquí en nuestro puerto.
son alrededor de 1 tonelada. O sea, si juntáramos todas esas partículas pequeñitas, imperceptibles a la vista, un buque ahí parado en nuestra bahía genera 1 tonelada de todas estas partículas al día. Y todo eso lo estamos aspirando. Ay, no. ¿No? No. A lo mejor de repente en la mañana vemos un cielo medianamente limpio y todo esto, pero estas partículas están ahí, tienen también otro efecto, tienen efecto de gas invernadero, producen también acidez en nuestros mares. Es todo un show, ¿no? Es toda una con todas cuestión. esas emisiones. Y que de hecho, pues ahorita me decías, ¿no? Que de los municipios del estado de Colima, por supuesto que Manzanillo es el municipio pues más con una peor calidad de aire, ¿no? Peor calidad de aire. Y que pues se va avanzando también, esperemos que se cumpla, ¿no? Porque ya está estipulado, ya hay un plan, me decías, que también estuvimos hablando precisamente con respecto a los océanos, porque también es una parte de los océanos y otra parte también pues del territorio pues acá, ¿no? Que Así también es. se tienen que disminuir las emisiones de CO2 al ambiente. Así es, fíjate que está ocurriendo algo bien interesante, Aranza, aquí en Manzanillo y en todo el estado de Colima. Hemos logrado hacer sinergia, muchos de que nos dedicamos al activismo ambiental, organizaciones, asociaciones civiles, particulares. Hemos hecho muy buena química. Hemos logrado dejar atrás, si tú quieres, protagonismos, egos, lo que sea, y nos hemos dedicado pues a lo que es, ¿no? A proteger este medio ambiente. Entonces, desde aquí, desde Colima y específicamente desde Manzanillo, estamos realizando una serie de iniciativas que consideramos que pueden ser muestra a otras ciudades, a otros puertos de buenas prácticas ambientales. Te comentaba, te platicaba, y de esto nos sentimos muy orgullosos. La sociedad civil organizada lanzó un proyecto denominado Aire Limpio para Manzanillo, que consistía desde monitoreo de la calidad del aire hasta incrementar las capacidades de quienes nos dedicamos a este activismo, ¿no? Mediante capacitación. Porque déjame decirte que en nuestras filas tenemos biólogos marinos, ingenieros ambientales, comunicólogos, diseñadores, abogados. Tenemos un equipo multiprofesional, y eso nos permite pues incidir un poco más. Entonces se crea este proyecto de Aire Limpio para Manzanillo. Lo llevamos a cabo en alianza con una ONG internacional, la WWF, la del símbolo del pandita. Y bueno, ahí estábamos, iniciamos pues poniendo el tema sobre la mesa. Y a los meses de haber iniciado este proyecto, la CEMAR lanza este anuncio en el que nos da a conocer que se va a llevar a cabo un plan de descarbonización en todas las asiponas a nivel nacional, ¿no? Teniendo como marco de referencia lo que está ocurriendo aquí en Manzanillo. ¿Y qué es esto de la descarbonización? Pues no es otra cosa que reducir las emisiones generadas por toda esta actividad portuaria, por toda esta actividad logística, disminuir todas estas emisiones de gases de efecto invernadero, para propiciar que tengamos pues una mejor calidad del aire y con ello pues un medio ambiente sano, ¿no? Que hay muchas más problemáticas, pero bueno, ahorita estamos enfocados en este tema, y también nos gustaría mucho impulsar pues temas de descarbonización en la ciudad, ¿no? Porque sí, el puerto, digamos que se cuece aparte, pero también qué pasa, por ejemplo, con el transporte público, ¿no? Con todas estas unidades ya deterioradas, viejas, que vemos ahí que van lanzando toda esta nube de humo negro. Entonces hay acciones que sí podemos realizar desde lo local, desde la ciudad, que pueden influir en que tengamos una mejoría en nuestra calidad del aire y por lo tanto en nuestra calidad de vida.
Y como decías, ¿no? O sea, también depende mucho, pues, de las iniciativas y de la organización de la autoridad. O sea, impulsados por la sociedad civil, en organizaciones, en ONGs, en asociaciones civiles y demás. Pero, pues, también depende mucho de la autoridad. Ahora me decías, pues, que esto de la descarbonización, y que ya lo habíamos escuchado también aquí en este programa, precisamente, pues, ya está estipulado, o sea, es una cosa que ya se tiene que hacer, o sea, se han comprometido desde las asiponas del país, pues, a disminuir en un alto porcentaje las emisiones que tienen de carbono, ¿no? De CO2 en el ambiente, y lo tienen que hacer sí o sí, o sea, terminales, todo pues la operación que se involucra, tiene que buscar las estrategias para llevarlo a cabo. Así es. Estamos conscientes, Aranza, de que si logramos una colaboración entre sociedad civil, entre la iniciativa privada y entre el Estado, el gobierno, si vamos todos de la mano, pues podemos tener mejores y mayores resultados, ¿no? Eso lo estamos, yo creo que alcanzando aquí en Manzanillo, y te decía, pues queremos ser referencia a nivel nacional e incluso internacional. De hecho, tenemos un miembro del Comité del Decenio de las Naciones Unidas para las Ciencias Oceánicas, que ya estuvo aquí en tu programa, Roberto, que también le mando un saludo, también colabora con nosotros en este proyecto de aire limpio para Manzanillo. Entonces sí, queremos poner la muestra de qué es lo que se puede lograr cuando los ciudadanos nos unimos, nos organizamos, nos comprometemos y actuamos. Hay que pasar a la acción, ¿no? Por eso yo me considero activista, porque he pasado a la acción, ¿no? Dejé de quejarme ahí en el Facebook, ¿no? Desde la comodidad de mi casa a pasar a hacer algo, ¿no? Todos podemos hacer algo, de manera individual lo podemos hacer, de manera colectiva, claro que también lo podemos lograr, y de esa manera pues tener mejores frutos. Totalmente, Rafa. La verdad es que sí es un gran reto, pero ya a estas alturas, o sea, porque sí se avanzó demasiado, pues, con las cuestiones del progreso y de las economías y de toda esta onda, pues de repente se empezó a dejar de lado demasiado el tema medioambiental, ¿no? O sea, pensar que todo tiene que venir de la mano. Y también, como decías, a lo mejor anteriormente, que no se tenía el conocimiento, que había los suficientes recursos, pues no era como un plan necesario. Se dieron cuenta cuando ya estaba medio o encima el gran problema, ¿no? Cuando ya estaba encima el gran problema. Y bueno, ojalá pues que con todo este movimiento, me gustó mucho que dijiste que pues diferentes asociaciones, organizaciones, activistas, pues dejaron de lado los egos, o sea, del querer figurar, y se empezaron a enfocar en el objetivo. Porque hay varias personas aquí en el puerto de Manzanillo que se dedican a eso, ¿no? Que se dedican a pues organizarse y llevar proyectos a la autoridad, que son los encargados de hacer valer precisamente los derechos, y pues bueno, que se deja de lado esa parte para unirse y ver el objetivo que hay en común, o sea, porque si también nos quedamos nada más detenidos en que no, pero yo soy el que quiero salir, pero yo quiero que se me diga que yo fui, pues entonces se pierde, estamos en lo mismo, ¿no? Claro, o sea, claro. ahí se perdería. Oye, Rafa, pues hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por estar aquí, y pues no sé si quieras irte con alguna reflexión. Estábamos diciendo pues que Rafa pues se dedica a la docencia y también a la consejería en derechos humanos, ¿no? Con la población, algunos puntitos claves que tienes que saber. Por ejemplo, nos decías ese precisamente, ¿no? Con el tema de la autoridad, o sea, que tú sepas que la autoridad no puede llegar a vulnerarte y a revisarte y a detenerte así de la nada, ¿no? Aunque de todas maneras quedó medio amplio eso de que tiene que hacerlo a menos que tenga algo que sea objetivo, pero pues bueno, entra también la subjetividad de la persona, ¿no? Pero saber que así de la nada no puede llegar nadie a revisarte, a amedrentarte o a decirte, ¿sabes qué? Nos vamos a subir, o te vamos a subir, ¿no? A la camioneta o a la unidad de la policía que nos esté, que esté llegando con nosotros. No se puede eso, que a veces yo me desespero porque te digo, lo viví. Y digo, o sea, tanto crimen real que hay, y a uno con su mochilita le andan ahí diciendo, ¿verdad?, de cosas. Por portación de rostro. Sí, por parecer hippie. Sospechosismo. Por sospechosismo. Entonces, algunos puntos particulares, Rafa. Pues yo creo que la clave está, Aranza, en que si hay alguna acción por parte de la autoridad que nos hace sentir incómodos,
que nos hace sentir indignos, que nos vulnera, pues, incluso en nuestro sentir, muy probablemente estamos hablando de una vulneración a nuestros derechos humanos. El abanico de los derechos humanos es tan amplio que la autoridad lo puede vulnerar de miles maneras, ¿no? Pero entonces que la gente sepa que tiene sus derechos, que cuando se vea, lo repito, afectada, que tenga este sentimiento de que me están tratando mal, pues no se quede callada, ¿sí? Tenemos mecanismos legales donde la gente puede hacer valer sus derechos. Tenemos el juicio de amparo, que es el mejor de todos, pero tenemos también la queja, que son ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Que no se quede callada la gente, ¿sí? Siempre lo he dicho, el hecho de quedarnos callados ante una injusticia es seguir perpetuando este ciclo de violencia, este ciclo de vulneración a nuestros derechos. Hay que hacer la voz, sea quien sea la autoridad quien sea. Si vulnera nuestros derechos, hay que denunciarla, hay que exhibirla y que sea castigada, ¿no? Finalmente que sea sancionada, porque solo así vamos a poder cambiar las cosas. También por parte de la autoridad, si vemos que no hacen nada por cambiarlo, pues hay que picarle, ¿no?, las costillas. El Estado es un gran elefante que si no le picas, no se mueve, ¿no? Entonces hay que activar todos estos mecanismos que la ley tiene para defendernos y bueno, nosotros como parte del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos nos ponemos a las órdenes de toda la sociedad. Aquí en Manzanillo actualmente somos 2 consejeros, mi compañera psicóloga Cristina Córdoba y tu servidor. También la gente puede acercarse con nosotros para darle orientación a qué instancia acudir, cómo poder hacerlo. Por ahí en nuestras redes sociales también compartimos información de este tipo, en mi página de Facebook, Rafa Solorio, y en la página de IDEA, con H intermedia, AC. Entonces, pues decirle a la gente que no está sola también, que alce la voz, nosotros lo acompañamos y de esa manera pues hacemos que las cosas cambien. Esa es la única manera, mostrar inconformidad y valentía y además información, ¿no? Que nos veamos como personas informadas y organizadas. Pues muchísimas gracias, Rafa, por estar aquí con nosotros. Obviamente cuando esté listo todo este material también para las personas que no pudieron escucharlo aquí a través del 92.9, pues los invitamos a que se suscriban al canal, a que pues estén al pendiente de todos los contenidos en @aranzazufigueroa8, así encuentran en todas las plataformas. Y lo bueno es que quedan grabadas estas entrevistas, ¿no? Entonces las podemos ver y utilizar para cuando queramos, ¿no? Muchísimas gracias, Rafa, por estar aquí. Gracias, Aranza. Que tengas buenas noches. Nosotros pues ya nos despedimos también y nos encontramos aquí a través del 92.9 el próximo lunes a las 7 en su programa Por el Gusto. Por el Gusto fue presentado por Instituto Arcadia y Doctora Ninette Rodríguez.